Nada más cerca de ti. Amén. Y el título de la clase, antes de orar, se llama "Queda un reposo para el pueblo de Dios". Y nosotros como pueblo de Dios, queda ese reposo, hermano. Esa es la esperanza del cristiano. Le pido al hermano Marco, hacer una oración para que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias una vez más por permitirnos estar delante de su presencia, clamando y pidiendo, Señor, que palabra que venga tuya sea fresca. Sabes el conocer y el pensar de cada uno de nosotros, pero tu palabra no cambia. O sea, este siervo, Señor, que ha tomado el tiempo de estudiarla, Señor, y ponerla en tus manos para que nos guíe, Señor, a pastos delicados como es tu palabra, Señor. Úsalo en gran manera, Señor, y que lo que aprendamos hoy lo pongamos en cada momento de nuestra vida, Señor, y que, Señor, sea tu nombre glorificado. Te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Y el pensamiento central de la clase hoy, si algún hermano, un hermano o una hermana puede leerlo, el pensamiento central. El reposo espiritual que hay en los hijos de Dios en la gracia de Jesucristo está relacionado con el descansar de las obras como medio de salvación. Amén. Y digo algo sobre eso, hermano. El reposo, bueno, hermano, tenemos que tener un reposo espiritual nosotros, como dice aquí. Si somos hijos de Dios, y esperar en que Él cada momento que nos esté hablando, saber que tenemos que hacer la voluntad del Señor y tener ese reposo para poder captar las cosas del Señor. Amén. Y el reposo que vamos a aprender, había 3 tipos de reposo. El primero fue el reposo de Dios, cuando creó todo. Dice que en el séptimo día reposó de las obras. El segundo reposo es el reposo que tenían los hijos de Israel. Iba a reposar a la tierra, dice: yo les enseñaré una tierra que fluye leche y miel. Ese era el reposo para los judíos. Pero vamos a ver por qué no entraron, la mayoría de ellos no entraron, porque por la desobediencia y la incredulidad, sobre todo la incredulidad. Y el reposo del cristiano. Nosotros como cristianos sabemos que Cristo, cuando murió en la cruz, dijo que ya se había acabado, ya lo que él vino a hacer. Si alguien me lo puede buscar, porque no me acuerdo. Consumado es. Consumado es. Ya terminó. Lo que él tenía que hacer por nosotros ya terminó, lo hizo. Y ahora nosotros vamos a reposar. Reposamos primeramente de las obras, que ya no es por obra, sino por fe. Amén. Y el otro reposo, son 4 reposos. Este es el 4.º reposo, y el mejor reposo es que nosotros vamos a reposar con el Señor allá en el cielo. Vamos a estar con Él para siempre. Voy a leer un poquito de la introducción. Dice: la vida que Cristo nos ofrece es totalmente diferente a la práctica cotidiana de la ley establecida por Moisés. Mientras Israel atravesaba el desierto en la cumbre del monte Sinaí, Dios le entregó los mandamientos que debía guardar, dentro de los cuales estaba el reposo del día sábado. También el Señor había llamado a su redimido a heredar Canaán, porque aquella tierra era considerada como el gran reposo que Dios les daría después de tantos años de esclavitud por manos de Faraón. En Canaán habría leche y miel, casas artesonadas, viñas y olivares. Mas por su incredulidad y desobediencia, el Señor juró a los hijos de Israel que no entrarían en su reposo, y la mayoría de ellos quedaron postrados en el desierto. De los que salieron de Egipto, solo 2 hombres entraron. ¿Alguien me puede decir quién? Caleb, los únicos que entraron.
Ahora en la gracia de Cristo, judíos y gentiles tenemos la bendición de entrar en el reposo de Dios, el cual no se refiere a un día específico de semana ni a una tierra de este mundo, sino al reposo de las obras como medio de la salvación. En nuestro estudio vamos a demostrar que la manera de permanecer en el reposo del Señor es mantener la fe. Si permanecemos obedientes al requerimiento de descansar en Cristo, no solamente hallamos descanso para nuestra alma, sino la entrada un día a la herencia incontaminada que Dios nos ha reservado en los cielos. Amén. Bueno, ya leímos el pensamiento central. El texto áureo es el Hebreos, se encuentra en Hebreos 4, versículo 10, que dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Esta clase está dividida en 3 puntos y vamos a leer desde el versículo 13, capítulo 3, versículos 16 hasta el 19, el segundo punto desde el versículo 1 hasta el 4, y el tercer punto es el versículo 4, 9, 10 y 11. Vamos a leerlo particularmente, así tenemos una idea de lo que vamos a estudiar esta tarde. Yo leo el primero, ustedes leen el siguiente. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disfrutado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en ira, no entrarán en mi reposo aún, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios en todas sus obras en el séptimo día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos todos juntos. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Empezamos con el versículo 16 y 17, que el pueblo provocó a Dios y lo disgustó. Alguien que si me puede leer el versículo 16 al 17. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, les provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y quiénes fueron estos? El pueblo de Israel. Vieron sus obras, vieron todo, tuvieron el privilegio de salir de Egipto, vieron las obras, primeramente esas 10 plagas, que ningún hombre podía hacer, solamente Dios. Vieron eso, salieron de Egipto, encima salieron con todo, los egipcios le dieron todo, el faraón le dio todo: llévate el oro, todo lo que quieran, pero solamente salgan. Vieron el mar rojo abrirse, vieron el fuego de noche, la columna de fuego. Vieron la nube que no les dio ese sol abrasador en el desierto. Imagínate, 120 grados.
de calor. ¿Quién soporta eso? No tuvieron falta de sombra en la noche, estaban bien calentitos porque en el desierto, sabemos, se pone frío, se pone bien frío. En la noche es abrasador, pero en la noche, en el día abrasador, pero en la noche es un caliente que no lo soporta, un frío que no lo soporta nadie. Vieron Entonces, también que ¿no? su ropa no se desgastó para nada. También. No tuvieron que ir a comprar ni nada. Sí, no tuvieron un Walmart por ahí. No había Walmart. Pero no se les desgastaban los zapatos, ni la ropa, nada. Vieron todos los milagros, vieron todo. 40 años sin bañarse entonces. Yo creo que se bañaron, pero Gloria a Dios, hermano. yo creo, me imagino que se bañaban. Pero Sí se bañaban, no sé qué no. los que les gustaba bañarse, Los que no se aprovechaban. los que no, bueno, con la misma ropa. Con la misma ropa andaba. Ajá, andaban. Además oyeron la voz audible en el monte Sinón. Cuando Moisés dieron las leyes, la misma voz que Dios en ese tiempo, Dios es falso, cualquiera, escuchaban la misma voz de Dios, quiere decir que tenía algo personal con ese pueblo, oyeron la voz, aunque temblaron cuando escucharon la voz, porque ¿quién puede escuchar la voz de Dios y quedarse tranquilo, verdad? Uno se estremece. Tuvieron el privilegio de vivir después de escuchar la voz de Dios. Vivieron, porque dijeron, háblanos, ¿qué le dijeron a Moisés? Háblanos tú. No, que no, porque vamos a morir si escuchamos. Era una cosa terrible que escucharon a escuchar la voz de Dios, imagínate. Y ese privilegio lo tuvieron. Alguien que me lea Deuteronomio 4:33. Deuteronomio 4:33. Dice, ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del pueblo, como tú la has oído Sin morir. Esa pregunta, ¿han escuchado la voz de Dios en el desierto, en medio del fuego, y no murieron? Entonces esa voz poderosa que dio el Señor, ese privilegio, todos esos privilegios, no era un privilegio solo, era un montón de privilegios que tuvieron el pueblo de Israel. Debemos entender que cuando somos bendecidos de una manera similar, se contraerán responsabilidades en cuanto a reverenciar y obedecer a Dios. Y nosotros tenemos ese privilegio hoy en día de escuchar la voz de Dios. Amén. Sí, claro. A ver, no tiene que hablar una voz que cae del cielo, sino que tenemos la voz, la palabra del Señor, que fue inspirada. Dice, toda palabra es inspirada por Dios. Todos esos escritores fueron inspirados por medio del Espíritu Santo. Esta palabra la tenemos hoy en día. Y así nosotros debemos obedecer también. Sin embargo, después de haber oído la voz de Dios, le provocaron. No fue una parte pequeña del pueblo con quien ofendió a Dios, sino ¿cuáles fueron los que ofendieron a Dios? Todos. Excepto uno, quizás dos, tres. Moisés, la familia de Moisés, Aarón, Caleb, lo único que obedecieron, pero la mayoría, el 99.9%, desobedecieron a Dios. Dentro de su provocación, el Señor encontramos idolatría, fornicación, tentar al Señor y murmuraron. 1 de Corintios capítulo 10, versículo 1 al 12 habla de eso.
Primera de Corintios, ¿qué? capítulo 10, del 1 al 12. Y Pablo os ruega. Porque no quiero Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Hasta dónde? hasta el 12. Oh, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. No tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tremenda verdad. Aquí el apóstol Pablo está dando el ejemplo del pueblo de Israel, que no debemos de ser como el pueblo de Israel, que tentaron a Dios, tuvo disputado Dios con ellos. Dice, el ejemplo fue un ejemplo cuando Moisés fue a buscar las tablas de la ley y tuvo 40 días y provocaron a Aarón a hacer una vaca de oro, un becerro de oro para adorarlo, porque decían, este es el Dios que nos sacó de Israel. El diablo siempre nos quiere poner un sustituto a la gracia, un sustituto a lo que hizo Cristo. No le debemos pegar atención cuando venga otro y decir, no, hay otra manera de seguir a Dios, y no, tú estás siguiendo a Dios en balde, estás sirviendo por servir. No, esa es mentira del mismo Satanás. Sabemos que el pueblo de Israel le escucharon la voz a Satanás y quisieron seguir en sus idolatría y le desobedecieron. Dios se disputó con ellos. Cerca del micrófono, tonto. Como es un lugar tan pequeño, no me escuchan. Amén. Entonces, Dios se disputó con el pueblo de Israel. Dios quiso un pueblo para sí. Él quería un pueblo que lo adorara. Él quería la promesa que le hizo a Abraham, le hizo a Isaac, le hizo a Jacob, que iba a ser una descendencia que iba a ser más grande que la estrella del cielo, y que esa descendencia iba a tener un sitio donde adorarlo. Le prometió la tierra de Canaán. Dice, Dios hizo un pueblo para sí. Alguien que me lea, por favor, Deuteronomio 26, 18, y otro voluntario que me lea Efesios capítulo 1 del versículo 5 al 6. Deuteronomio, perdón. Deuteronomio 26, 18. Y Jehová ha declarado, hoy que tú eres pueblo suyo y su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Esa era una posesión de él solamente, porque la idea en la intimidad, Dios sabía que iba a existir el pueblo de Israel, y por amor a Israel llamó a Abraham, llamó al pueblo de Israel y lo sacó de Egipto para posesión de él. En Efesios 1, 5 al 6. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado.
¿Y de quién está hablando aquí, hermana? ¿De Israel o de la iglesia? La iglesia. Nosotros nos hizo aptos para seguirlo, para buscarlo, aún estando nosotros muertos en pecado. Antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en nuestro vicio, en nuestro pecado, y nos dio vida a través de Cristo. Y juntamente con Cristo estamos sentados. Con Cristo estoy, como dice la palabra, juntamente crucificado, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es el propósito de Dios con su iglesia, el propósito de Dios con los que creen en Él, de separarlos, sacarlos de una tierra que no conoce a Dios, una tierra que está perdida, y pues sentarlo ahí para que el mundo diga, wow, esta persona tiene algo diferente, yo quiero eso, lo que tiene esa persona, y estamos separados para Dios. Un comentario, una pregunta, si no yo te la hago. Sí, por eso es muy importante cuando dice que esto se escribió para enseñanza de nosotros y que tengamos cuidado, que nos sentamos firmes, no vayamos a caer en semejante tentación. Y lamentablemente el pueblo de Dios está cayendo en lo mismo. No sé si bueno, lo han notado mucho. Muchos declaran, muchos en el que se oye bien, yo declaro que va a haber bendición y va a haber sobreabundancia. Entonces, si vemos cómo el pueblo fue tan malo, tan desconsiderado, tan desagradecido con el Señor, que viendo la gloria en el Señor, le dijeron, ¿podrá el Señor poner mesa en el desierto? El Señor se enojó, quítate que voy a arrasar con todo. Y a veces no nos damos cuenta de esas palabras que decimos. Yo declaro, o sea, porque el Señor no es suficiente para darte bendición o tenerte donde tú estás, yo declaro que el Señor no es el Señor. Yo te declaro a ti bendición. O sea, a veces las palabras se oyen bonitas, se oyen bien, pero hasta dónde caemos en eso mismo, en esa enseñanza donde el Señor dice, no, esperen en el Señor, que el Señor tiene un propósito. Si no les ha dado de comer en el desierto, es por tal y tal cosa. Si les ha dado maná, es porque tiene los nutrientes necesarios. No, entonces ellos dijeron, el Señor no va a poder poner eso, o sea, déjame hacerlo yo. Que no era suficiente. No era suficiente. No y a era veces suficiente. caemos en esa misma, Sí. en esa actitud. Sí. Y a veces yo oigo la emisora y mejor pongo una emisora del mundo, bueno, no del mundo. O sea, del mundo, o sea, noticias. Pongo noticias y pongo cosas que o sea, nada que aunque son noticias malas, pero sí, o sea, pero me doy cuenta o sea, pongo en emisoras de así de mundo, o sea, pongo noticias y todo porque no te edifican en nada. No te edifican. No, porque le quieren añadir a la salvación. Le quieren añadir, no, solamente Cristo no es suficiente, tiene que tener esto, tiene que tener esta bendición, esta doble bendición, y le empiezan a poner restricción. No, tú no puedes, no tienes que vivir así pobre. No, tú tienes que tener el mejor carro, tú tienes que tener la mejor casa. Un ejemplo de esto es, hay gente que salen que supuestamente son abogados cristianos y tienen un choque. Si tienes un choque, llámanos a nosotros. Nosotros reclamamos al seguro lo que tú te respondes. Oye, pero no, o sea, ya no es en una emisora cristiana, ya no es lo que realmente es la ley. Te chocaron, te pagan, pero no pretendas que te van a dar más de lo que realmente es. O sea, lo que es justo, pero podrá el Señor ponernos mesa en el desierto. Por eso dice, el que se queda firme, mi cuidado, porque podemos caer. No, ya hermano completo, pero bueno, voy a añadir, ¿te acuerdas cuando íbamos a comprar esta casa? El vendedor estaba bien contento con nosotros, luego que sí, que la casa es linda, todo. Y después cuando fuimos a cerrar la casa, yo le dije jugando, porque teníamos una confianza bastante grande como cristiano que él era también. Yo le dije, ay, ya me desanimé, ya no quiero comprar la casa. ¿Y cómo se
se puso eufórico y como jugando, pero se puso como, ¿qué? No van a hacer nada. Es lo que dice el hermano, es lo que dice el Ah, hermano. más pendiente en el hallará Dios meses en el desierto. A eso, porque nosotros mismos no nos conocemos cómo vamos a reaccionar. sí. Como cristianos que somos, a veces creemos que estamos firmes, pero como dice la palabra, el que esté firme mire que no caiga. Amén. Y el... Sí. Estamos primero. La palabra también declaro es muy amplia. También podríamos pensar que al decir que declaramos estamos confesando. También pudiera interpretarse de esa manera, ¿verdad? Que cuando yo digo declaro, yo confieso, yo creo que Dios puede hacerlo. O sea, muchas veces tenemos que ver la connotación, el momento en donde se está usando, ¿verdad? Porque cuando lo declaramos es que lo creemos, es que lo estamos confesando. Entonces, no quiero contradecirte, pero yo digo que podríamos ver que la palabra declaro es amplia y se podría decir yo declaro, yo creo, yo confieso. Muchas veces decimos yo confieso. Estamos declarando, estamos confesando. Pero si yo le dijera, ok, pastora, decláreme su creencia. Entonces está escrito conforme a la palabra. Creo en el Señor Jesucristo que vino a la tierra, se hizo así, murió y resucitó al tercer día. Esta es una declaración que está escrito. El confesar es que usted está segura que lo que dice la palabra es cierta. O sea, a usted declara la fe, usted declara la palabra. Pero lo que ellos hacen es declarar Con autoridad. bueno, dice que autoridad, pero no pasa nada. De ellos. Según la autoridad de ellos. O sea, ellos declaran en pocas palabras que el Señor no es suficiente. Sí. Porque Necesita algo adicional. Yo declaro que este hombre se va a hacer sano en el nombre de Jesús, pero a lo mejor el Señor no lo quiere sanar. O sea, el declarar en sí, o sea, tener mucho cuidado. O sea, declarar no creo que sea bíblico, pastor. En el tiempo de Declarar es decir algo con firmeza, es algo que me consta. Estoy declarando algo. Yo declaro en el nombre del Señor Jesucristo que soy salvo por su sangre. Amén. Lo declaro. Declarar es afirmar algo con certeza. Cuando dictan una ley, están declarando que a partir de ese momento la ley tal y tal y tal va a seguir en curso. Ahora, si yo decreto, es otra cosa. Ya decretar es otro. Decretar es ponerme en cuestión cristiana, es ponerme yo enfrente, por encima de Dios. Cuando yo decreto, yo comienzo a decretar, decreto es algo que solo hace el rey, es un decreto venido por el rey, por el presidente, por una persona de suma autoridad. Entonces, si yo me meto a decretar algo bíblico, no podría decretarlo porque ya está establecido. Lo que yo podría hacer es reafirmarlo. Entonces, yo podría decir, como dijiste al principio, yo puedo testificar de que está aquí en la Biblia y que va a ser porque yo creo en la Biblia. Pero yo no puedo decretar porque ya fue decretado. ¿Por qué? Por el Rey de Reyes, Señor de Señores, ya fue escrito. Ahora, yo no puedo cambiar algo. No puedo. Nosotros no fuimos llamados para decretar nada bíblico que no sea escrito aquí. No puedo ponerle nada ni quitarle nada a la palabra de Dios. Entonces vemos, hermano. Hay que tener cuidado con cuál es el contexto, qué es lo que están hablando para poder uno ver si esta persona está declarando algo bíblico, algo real. Porque yo puedo estar tratando de declarar algo y eso que yo estoy tratando de declarar es lo que yo creo, pero no es bíblico. Es algo que yo estoy poniendo ahí. Pero si voy a la palabra y dice, tiene razón el hermano, está diciendo con autoridad lo que dice ahí, que es la palabra de Dios. Estoy reafirmando lo que dice la palabra. Sí, es que muchas de estas congregaciones yo entiendo que lo usan como dándole una orden a Dios. Esa es mi voluntad, tú la vas a hacer. Lo que yo siempre digo cuando los oigo es deben añadir según sea tu voluntad.
Yo declaro según la voluntad del Señor. Porque, un ejemplo, como Cristo estaba en Israel sanando todo, ¿fueron todos sanados? No, muchos cojos, había muchos leprosos, había muchos ciegos. No sanó a todos. Cuando le preguntaron al Señor, Señor, ese hombre que está ciego, ¿es por causa de Dios? ¿Y qué dijo el Señor? No. Es para que Dios se glorifique. Y lo hago con el propósito de glorificarme, para que el Padre sea glorificado y que yo sea pronunciado como Mesías, para que vean que yo soy el Mesías, que Cristo es el Mesías. Entonces todas las sanidades que hizo el Señor, todas las liberaciones de demonios, pues fue para la gloria de Dios. Muchos ejemplos. La mujer samaritana, el endemoniado Garadeno, el que le dijo el Garadeno, Señor, yo iré contigo a donde tú quieras, y yo voy contigo. Dijo, no, quédate aquí, vete, declárale lo que yo te hice. Pero era el propósito. Dios hace la sanidad, Dios hace la liberación con el propósito de su gloria, no como dice la hermana. No, yo no, Él hace las cosas si es la voluntad de Dios, pero siempre para que Dios se glorifique. Y volviendo a este versículo, dice aquí, cuando los israelitas pecaron deliberadamente, adrede, en otras palabras, el Señor se disputó con ellos, igualmente que se puede disputar con nosotros. Hebreos 10:26. Hebreos 10:26, un ejemplo de esto. Porque si pecaron voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si pecamos voluntariamente, después de haber recibido toda la información, Cristo viene, Cristo salva, Cristo murió por nosotros, y para limpiarnos de nuestras maldades, de nuestros pecados, y seguimos pecando, ya eso es adrede, ya eso es deliberadamente, como dice aquí en ese versículo, que uno lo hace porque quiere pecar. Ya no queda ya más sacrificio, ya la sangre de Cristo la hicieron así, la pisotearon, ya no sirve la sangre de Cristo para esa persona que peca deliberadamente. Entramos al versículo 18 y al 19. Alguien que lo lea y si puede hacer un comentario. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La incredulidad es algo, es como una puerta que uno pone y la cierra delante de Dios porque no quiere creer, no quiere aceptar. Y dice, el expositor dice, la Biblia nos enseña a reconocer a Israel como el pueblo de Dios, pero a su vez la palabra nos trata de disimular los pecados de este pueblo. Con ello, Dios nos da la enseñanza de cuán importante es el temor a la obediencia. El amor de Dios no rinde con la justicia. Él ama a su pueblo, pero su santidad le hace reaccionar con el pecado. La desobediencia es la negativa a oír la voz de Dios, y esto conlleva al actuar contra Él. Los hebreos no quisieron obedecer las palabras del Señor. Ellos tuvieron una actitud premeditada en contra de los mandamientos divinos. En lugar de creer en el Señor, Él los había sacado de Egipto para darle la tierra prometida, fueron rebeldes al programa divino. En la segunda parte del versículo 19 se menciona también el pecado de la incredulidad. Hay una relación directa entre el oír la palabra de la fe, entre dar oído a la palabra y la fe. En Romanos 10:17 habla de qué es la fe.
Por el oír. El oír de la palabra de Dios. Tienes que escuchar. Romanos 10, eso está en 10, Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y oír de la palabra de Dios. Y hay otro significado a este versículo. A oír la palabra de Dios concerniente a Cristo. Cuando uno escucha la palabra de Dios concerniente a lo que Cristo hizo por nosotros, entonces viene esa fe. Uno actúa con fe, lo acepta, aunque no, porque la palabra dice, no hemos visto a Cristo. Dice, como Cristo le dijo, bienaventurado aquel que no viendo cree, ha creído. Imagínate, los discípulos vieron las obras de Cristo, vieron como todo lo que Cristo hizo, pero ahora no lo vemos, eso hace más de 2000 años, pero creemos. Y cuando creemos, es que la fe de nuestra empieza a crecer, empieza a tomar raíz, porque necesita raíz. La fe de nosotros necesita raíz, y si no la mantenemos, esta fe no crece, hermano. Sí, por eso el autor dice, el autor de nuestra fe es Jesucristo, por eso nos llamamos cristianos. O sea, cuando nosotros creemos en ese autor, en el que nos sacó de la esclavitud para darnos vida, por eso es que creemos. Por eso dice, yo tengo fe. ¿Sí? ¿A qué tienes fe? Yo tengo fe de que vas a ser sanado, pero ¿por qué tienes esa fe? O sea, no nada más es decir tienes fe. O sea, aquí la fe lo que está diciendo es la fe del autor, el que nos dio la capacidad de acercarnos a la gracia, al trono de gracia por medio de Jesucristo. Por eso dice, cuando tú oigas, vas a tener fe. ¿Oigas de quién? Del que nos hace actos para estar delante de Dios. O sea, somos ahora cristianos por eso, por el autor que es Jesucristo. Amén. Amén. Dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Ellos no quisieron creer el reporte. ¿Se acuerdan cuando entró Josué, Caleb y los demás, eran 12, y solamente ellos dieron el buen reporte? Los demás dijeron, no se puede, son muy grandes, nos van a matar. Parece son muy altos, son gigantes. Nosotros parecemos una langota al lado de ellos, y vamos a morir todos. Y encima el pueblo de Israel quisieron matarlo a estos otros hombres. Estos hombres dijeron no, estos serán grandes y fuertes como los demás. Dijeron sí, pero nosotros, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros y Él va a pelear la batalla por nosotros. Y dieron el buen reporte, pero solo eso causó, bueno, eso y muchas cosas. Ya se estaba llegando a ese punto. Llegó para que Dios dijera, no, yo juré que no van a entrar por la incredulidad de ellos, por la falta de fe de ellos, no van a entrar. Dice, ahora debemos aprender que cuando Dios jura, eso constituye una declaración divina de la cual Él no se retracta. Salmo 132, 11. Cuando Él dice una cosa, es así. Ahí se declara. ¿Perdón, Juan? 132, 11. Salmo 132, 11. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De su obediencia pondré sobre su trono. Él juró a David que iba a ponerlo como rey, y que la descendencia de David iba a seguir como reyes. Esa era una declaración, eso era cuando juró. Debemos orar que Dios nos guarde firme en el camino de Cristo, porque si alguien pone la mano en el arado, luego mira atrás, no es apto del reino de Dios. Lucas 9:62. El peligro de descuidar una salvación tan grande. Alguien que me lea Hebreos
2 del 1 al 3 y otro hermano o hermana que me lea Hebreos 10, 26. Creo que lo leímos ya. Por tanto, es necesario, Hebreos 2, 1 al 3. Hebreos 2 del 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia andemos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslizemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, en toda transgresión y desobediencia recibió justicia, retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. En otras palabras, si los ángeles dieron Afirmación de la palabra. fue firme al pueblo de Israel, los ángeles fueron instrumentos de Dios para traer las tablas de la ley al pueblo de Israel, y fue firme esa declaración de la ley. ¿Cómo nosotros? Y cuando dice nosotros, habla del pueblo ahora está hablando del pueblo de Dios, el pueblo cristiano. ¿Cómo nosotros? Si descuidamos una salvación tan grande, nosotros no vamos a escapar tampoco. El mundo, por eso hay que, dice, fuerza lo central, porque es el mundo no entiende de que Cristo murió, por eso estamos nosotros, para declarar y para decir, mira, esto es lo que dice la palabra, y esforzarlos también a entrar, para que ellos también puedan recibir del Señor. Una pregunta, un comentario, hermano, sobre estos versículos. Hermano, estaba yo pensando ayer estaba yo viendo una noticia ahí de que ayer se estaba celebrando el día de la Virgen de la Altagracia, de allá de Cuba. La caridad del Cobre. De la de Cuba. Yo me pongo a pensar en este momento y digo yo, el que no esté firme, mira que no caiga, dice la Biblia. ¿Cuántos de esas personas, gracias a Dios que nosotros, hermano, aquí no practicamos que de Costa Rica no viene la Virgen de Los Ángeles, aquí a Estados Unidos, sino cuántos débiles estuvieran siguiendo eso? Yo no sé el puertorriqueño qué virgen tiene. La Candelaria. ¿No tienen alguna virgen? No, hay muchísimas. Pero si hubieran cristianos débiles, se volverían, hermano, como dice la palabra, se volvieron atrás. Y hay muchos. Y hay muchos. Por eso no tenemos que poner la mirada en eso. ¿Cuántos no pusieron la mirada en el becerro? ¿Ah? Cayeron. Dice, ese día cayeron 22,000. Pero ellos, porque aquí les permiten eso, pero nosotros, gracias a Dios, que Costa Rica no trae esa porquería aquí. El pedazo de yeso, el pedazo de barro. Que los dominicanos no traen eso aquí, porque nunca los he oído practicar de eso. Y no se van también los que son débiles. Sí. Pero miren que esté firme, mira que se agarre duro. Mi esposa y yo tenemos el amigo, ¿cómo se llama? Pedro, que es más hasta los tuétanos. Y tienen ahí en Perú, tienen esa de púrpura. Es el Señor de los Milagros. Él es un devoto, pero hasta los tuétanos de eso. Y se va allá cada vez que hacen la procesión y hacen con banda y cosas y la llevan en los hombros. Imagínate que Dios, que hay que llevarlo en los hombros. Pero mira cómo son las cosas. A veces uno dice, yo no estoy envuelto en nada de eso. Pero en México sacan una fecha, supongamos, de agosto 1, agosto 10. Ese día, esa feria va a ser exclusiva para el santo que sea, ¿verdad? Y si tú estás ahí, tú vas a la feria a comer. Entonces, ¿qué estás haciendo? Participar. Estamos hablando también como el Halloween que viene por ahí.
Es algo, las iglesias no comparten nada que ver con eso, pero hacen reuniones y tienen juegos y le dan dulce a los niños, porque es mejor estar en la iglesia que estar en la calle. Entonces, ¿en dónde está? Tengamos cuidado de no caer en los mismos errores. Porque si somos débiles vamos a caer. Si somos débiles vamos a caer. Sí. Eso viene redondando en mi mente desde que lo dijo la hermana Silvia ahorita. Ella dijo que el pueblo de Israel, ¿qué era? Rebelde. ¿Pero qué es ser rebelde? Es la contraria a Dios. El no obedecer a Dios. Nosotros también somos rebeldes muchas veces. Ay, sí. No son cosas grandes las que nos hacen rebeldes. Es no obedecer la palabra como el Señor la ha puesto. Eso es ser rebelde. Entonces, tenemos que siempre meditar en esas cositas que a veces las creemos pequeñas, pero son muchos. Son muchos. Muy grandes. Yo quiero decir que no somos rebeldes, nos enojamos, pero cuando nos ponemos rebeldes nos da ganas de pelear. Yo no creo que nos ponemos rebeldes, y más cuando somos cristianos. Mira la definición de rebelde. La rebeldía es un tipo de comportamiento humano caracterizado por la resistencia o el desafío a la autoridad. La desobediencia de una orden o el incumplimiento de una obligación. Eso es rebelde. Dice en contra. Dice en contra o no hacer lo que el Señor nos ha mandado de esos ejemplos. No se enoje, hermano. Ahora vemos el resultado de ser obediente. El resultado de ser obediente. Ahora el hermano habló de desobediencia. Vamos a ver el resultado de ser obediente a Dios. Versículo 1 del capítulo 4. 4.1. ¿Quién me lo puede leer? El versículo 1. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El temor. ¿Qué me puede decir? ¿Qué quiere decir la palabra temor? Temor. Reverencia. Para el cristiano, temor, respeto, reverencia. Viene de la palabra temamos, se traduce del griego fobeo, que significa quedar asombrado, reverenciar, respetar, temblar, respetar a lo que dice la palabra, que viene de Él, no viene de ningún hombre. Por eso tememos la palabra, tememos lo que servirle al Señor, y lo hacemos en amor, no con miedo, porque lo amamos. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, cuando está hablando de temor, no está hablando del miedo de Jehová, sino del respeto, de la reverencia. No como el temor que tuvo Adán y Eva, porque ¿qué hicieron cuando pecaron? Se porque tuvieron que miedo. Se escondieron, porque ellos desobedecieron, pero en vez de ir al Señor, perdónanos, hemos pecado, se escondieron. Buscaron un sustituto que era que eran las hojas, porque es lo único que tenían para cubrirse. Pero ¿qué hizo Dios? Es un ejemplo de lo que Dios hace con nosotros. Buscó animales y los cubrió con eso. Así mismo nosotros somos cubiertos con la sangre de Cristo. Cuando vamos a Él, Señor, perdónanos. Señor, te acepto como mi único Salvador. Y Él nos cubre con la sangre de Cristo. Antonio, en base a la desobediencia, a cualquier lado que usted va, hay ejemplos de desobediencia y castigo. Por ejemplo, si usted está en el ejército y usted desobedece la orden de un mayor, lo castiga. Si usted está jugando un equipo, muchas veces yo tuve que cortar grava, trabajar de noche, porque me hicieron, ayer le dicen Article 15,
y me bajaban, a mí me bajaron de rango como 3 veces. Yo sé que es desobedecer allá. Igual, si usted juega en un equipo y el coach le dice que tiene que hacer cierta cosa, corre por la banda, y usted le desobedece, lo sientan a la banca para el siguiente partido. Así es que nosotros como cristianos tenemos que entender que si no seguimos la palabra de Dios, lo que la palabra dice, van a haber consecuencias. Y la diferencia entre el mundo, que en el mundo tú ves muchos rebeldes, como el equipo de fútbol, no quiero ver esto, pero es un ejemplo de que en vez de saludar la bandera o pararse, están así de arrodillados y así con los brazos cruzados o lo que sea, están rebeldes con lo que Dios dice. Bueno, no lo que Dios, sino este país hay que respetar, porque la Biblia dice, nos manda a respetar todo el gobierno, ¿verdad? Pero esa es una forma de rebeldía, y acá aplauden la rebeldía. Le dieron al Kaepernick, le dieron un endorsement del Nike. En vez de ya él no puede jugar fútbol, pero le dieron un endorsement como que él es ahí está en la televisión dando propaganda para la Nike. Eso es como aplaudiéndolo y diciendo, no, tú eres buena gente, no, y sigue así. Pero nosotros como cristianos debemos de obedecer primeramente la palabra de Dios, porque Pablo dijo, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Entonces, ese tipo de temor, versículo 1, no es el temor que manda Dios. Dice, por eso no se recomienda perfeccionar la santidad en el temor, se nos recomienda perfeccionar la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1. ¿Alguien que me pueda leer? Así que, amados, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y la advertencia de Hebreos 4 tiene el propósito que nos vaya a suceder lo mismo, que no nos vaya a suceder lo mismo que le aconteció a los hijos de Israel, de no poder entrar en el reposo que Dios les había prometido. Vamos a seguir, hermano, porque el tiempo corre. El versículo 2 y 3. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Aquí vemos nosotros nos fue anunciada la buena nueva. ¿Y cuál es esa buena nueva? De Jesucristo. Y como a ellos les fue anunciada la buena nueva de que Dios tenía el reposo para ellos, para entrar a la tierra prometida, pero ellos desobedecieron. Ellos no quisieron escuchar la voz de Dios. Dice, pero los que hemos creído, estamos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrará en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y hay otro tipo de reposo. Cuando Dios hizo la tierra, la formó, al séptimo día reposó de sus obras. Ese es un tipo de reposo de que Dios ya terminó con su obra. El reposo para el pueblo de Israel, iban a entrar, iban a tener descanso, iban a tener seguridad de sus enemigos. Y el reposo para nosotros, hermano, el reposo ya no estamos sujetos a la ley, no estamos sujetos a lo que dice las leyes, el sábado no tenemos que seguir, como servimos al Señor el domingo, pero es porque Cristo cuando resucitó estableció ese día nos reunimos
como comunión, como en comunión, como pueblo, para adorarlo juntos. Pero ese el tipo de reposo que Dios tiene para nosotros es cuando lleguemos al cielo. Vamos a tener un reposo por toda la eternidad. Hermano. Pensando aquí en Juan, yo digo que el sábado lo tienen mal interpretado. Mucha gente, porque aunque la palabra dice que era día de reposo, pero se estableció después de Jesús por la resurrección, celebración. Entonces, pues nosotros como cristianos celebramos el domingo. Sí. No es pecado pensar lo que se ve en el sábado, pero... Sí, hay iglesias que... Yo creo que pecado, hermano, prohibido de ellos, como le decían, que si en el sábado no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Y entonces Jesús le dijo que si un buey se le cae el día sábado, pues lo van y lo sacan, pero que si él sanaba a una persona, para ellos era pecado. Entonces yo creo que el sábado no es pecado hacer algo, pero si tú le dedicas al Señor el sábado, tampoco es pecado. Sí. Amén. Bien, ahí está la campana, así que vamos a correr. Versículo 4. Alguien que me lo pueda leer para terminar la Porque en ciertos lugares dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas las sus obras en el séptimo día. Amén. Según Génesis capítulo 1, Dios reposó y ahí se estableció el día para el judío lo que dicen el sábado, o el sábado para reposar, pero ellos lo cogen un poquito exagerado, bueno, digo mucho, exageradísimo, porque veo, a veces vemos familias enteras caminando hacia la sinagoga, no tienen su carro, pero no quieren usar el carro porque ellos creen que son una forma de trabajar, no contestan el teléfono, ni el timbre de la puerta contestan, porque dicen que es un trabajo, para ellos ya es exageración. Pero nosotros que somos cristianos no tenemos un día sobre el día. El colmo de exagerar es que cambian el local a nombre de otra persona para que se hable ese día, porque como no puede estar a nombre del judío, entonces si trabaja ese día, si se abre ese día, está pecando. Así que lo cambian a nombre de otra persona el sábado y el domingo lo cambian a nombre del judío para que lo hagan. Entonces ya para terminar, hermano, vamos a leer del 9 al 11. Necesito un voluntario que lo lea. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque Él ha entrado en su reposo también, ha reposado sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Es una bonita enseñanza, hermano, de que nosotros no debemos ser como todo Israel, desobediente, incrédulo, falto de fe, para que nosotros podamos entrar a la posesión que Dios nos dio. Porque la obra es de Dios, no de nosotros. Alguien, ahí en segunda de Timoteo, para terminar, hay un versículo hablando de presentarse. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, que es un versículo bien conocido. Procúrate presentarte. ¿Alguien lo tiene? Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios. Presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza bien la palabra de verdad. Amén. Hasta aquí la...